fruto, de cada una de las virtudes o las características del fruto del Espíritu Santo. El miércoles vimos el gozo. Hoy vamos a ver la paz. Y el título que el Señor me ha dado para este mensaje es Una paz que no es de este mundo. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, al capítulo 14, el versículo 26. Yo tengo la Reina Valera. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y dirección de su Santo Espíritu. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por reunirnos en esta mañana como una familia. Familia en ti, mi Cristo. Familia que somos gracias a tu obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias porque tu Santo Espíritu sigue hablando en nuestra vida. Gracias porque tú no cambias, tú no te transformas. Y como hablaste ayer, sigues hablando hoy. Como obraste ayer, sigues obrando hoy. Hoy entregamos este tiempo en tus manos para que la palabra que traes a nuestra vida, Señor, sea una palabra que produzca ese fruto en nosotros, ese cambio, que produzca, Señor, el propósito, que cumpla ese propósito con el cual la envías a nuestra vida a través de tu Santo Espíritu. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, el honor que solo a ti pertenecen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el mundo hoy en día tiene mucha paz. ¿Qué piensan ustedes? No, nada que ver, ¿cierto? El mundo hoy en día vive en conflicto, no solo por las guerras bélicas, no solo porque Rusia está en guerra con Ucrania, Israel con todo el mundo y medio mundo contra Israel. No solamente por la guerra que vivimos nosotros entre las guerrillas, el gobierno, no solamente por eso, sino porque hay una guerra interior, hay una guerra dentro del ser humano que no le permite estar en paz. Hoy los muchachos y todo lo que uno ve en la televisión, eso es violencia, guerra, se pelean, se enojan, mejor dicho. Pablo habla en Gálatas 5:19 y habla del fruto, de los frutos de la carne y dice que esos frutos son ansiedad, desasosiego, pleito, rivalidades y son esas obras de la carne. Y nosotros a través de los periódicos, de las redes sociales, vemos cómo esas obras de la carne tienen el mundo impregnado. Vemos cómo la paz que deberíamos tener no está por ningún lado. Y esta generación hoy en día no conoce la paz. La generación que se está levantando no conoce la paz. Y es triste. Y la realidad es que después de la caída de Adán y Eva en el jardín de Edén, la paz con la que Dios creó al ser humano dejó de existir. Porque en el momento en el que se quiebra la relación del hombre con Dios, la paz desaparece. ¿Por qué? Porque la paz es la posibilidad de disfrutar en el interior con nosotros mismos, pero en el exterior con los demás.
Pero la paz que nosotros podemos disfrutar en cualquier relación está determinada por la intimidad que nosotros tengamos con Dios. Y aunque hoy hay muchos cristianos que han sido regenerados, que han sido transformados, todavía no conocen esa paz. ¿Por qué? Porque nos falta intimidad con el Señor. Y entre menos intimidad, menos paz. Entre menos intimidad, menos conozco a Dios. Entre menos conozco a Dios, menos confío en Dios. Y si yo no confío en Dios, yo no voy a tener paz. Resulta que la paz que se perdió, que se quebró en el jardín de Edén, solamente puede ser restaurada. Y vamos a ir a la carta a los Romanos. Hoy vamos a pasear por la Biblia. La carta a los Romanos, vamos a ver cuál es la única forma de restaurar la paz que se rompió, que se perdió, que se quebró en el jardín de Edén. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Romanos 5, 1. Por medio de Jesucristo. Usted y yo tenemos paz solamente por medio de Jesucristo. No hay otra manera de tener paz. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Pablo tiene varias epístolas o varias cartas que escribe a las iglesias, y Pablo comienza todas sus cartas con dos palabras. Esas dos palabras son gracia y paz. Gracia y paz, amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo hizo Pablo con intención? No sabemos si lo hizo con intención o no intención, pero lo que sí sabemos es que para poder disfrutar la paz de Dios, necesitamos la gracia de Jesucristo. Sin la gracia de Jesucristo, el ser humano no tiene paz. ¿Por qué? La paz que el Señor da, diga conmigo, la paz que Dios da es solo para los cristianos. La gente del mundo nunca va a tener la paz que el Señor entrega. Jamás va a tener la paz que el Señor entrega, porque nuestra paz depende del Espíritu de Dios. Amén. Solamente es para los cristianos, solamente para aquellos donde mora el Espíritu Santo. Y vemos en el capítulo, en los versículos que leíamos, que Jesús estaba hablando con sus discípulos en el aposento alto, y allí se quedó un rato hablando con ellos de varios temas espirituales. Les estaba diciendo: yo tengo que morir, yo tengo que ser crucificado. Y él vio cómo los discípulos empezaron a inquietarse, a incomodarse, a temblar, perdieron la paz. Por eso el Señor allí en el aposento alto les dice: no se turbe su corazón ni tengan miedo. Antes de decirles no se turbe su corazón ni tengan miedo, les dijo: véales, yo les voy a mandar un regalo, un consolador, el Espíritu Santo. Él va a venir, Él les va a enseñar, Él les va a revelar todo del Padre. Así que no tengan miedo, no se turben. Y es porque el miedo viene cuando usted y yo no tenemos al Espíritu Santo. ¿Podemos sentir temor? ¿Qué creen ustedes? Sí, pero ¿debería el temor apoderarse de nosotros? ¿Por qué no? Porque tenemos al Espíritu Santo. Sería incoherente decir que yo tengo el Espíritu Santo y que a la vez estoy lleno de miedo, de temor y de frustración. Hay algo muy bonito que vemos aquí en estos versículos que leímos de Juan, y es que la paz que el Señor da, no la da como la da el mundo, depende de la relación con el Señor. Y lo que le pasaba a esos discípulos es que ellos no entendían, ellos no aceptaban que su maestro, que el Mesías que estaban esperando por tantos años, fuese a morir, y a morir de la manera en la que él estaba diciendo que iba a morir. Entonces el maestro se muere, y nosotros ¿qué va a hacer de nosotros? Si a este hombre lo van a crucificar, si a nosotros nos van a perseguir, ¿qué va a hacer de nosotros? Cuando nosotros no entendemos, no recibimos el plan que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para nosotros, ahí es donde perdemos la paz.
Los discípulos se inquietaron y perdieron la paz porque ellos no querían que su maestro fuera crucificado. ¿Será que si nos pusiésemos nosotros en el lugar de ellos, qué diríamos nosotros? Ay, tan bueno que lo crucifiquen, que nos persigan, que nos maten, que persigan la familia, que nos quiten todo. Aleluya, qué paz siento. No, cierto que no. Y es porque cuando nosotros no abrazamos el plan y el propósito de Dios, la paz se va. Hay una relación directa entre el grado de paz que experimentamos y el grado de sumisión que tenemos a los propósitos de Dios. A veces Dios nos manda a hacer cosas que uno dice, no, yo no siento paz. Y equivocadamente creemos que todo lo que viene de Dios trae paz a nuestra vida. Y a través de esos versículos vemos que no es así. No es así, porque nuestra paz no depende de nuestras emociones. La paz que Dios da no depende de lo que usted y yo sintamos. Depende de su plan, de su soberanía y de su propósito. Dios tiene propósitos que no queremos. Y cuando eso sucede, cuando no los queremos abrazar, no hay paz. Resulta que la paz que Dios da no es una paz que viene de nuestro corazón. Es una paz que está relacionada directamente con el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Y la relación que tenemos con el Espíritu Santo, su llenura, es lo que determina la paz con la que usted y yo vivimos. ¿Han visto cristianos por ahí como esas emociones de intensamente? Sí, todos descontrolados, a veces enojados, otras veces aburridos, a veces alegres. Uno podría decir, ¿cuál es tu grado de relación con el Espíritu de Dios? ¿Cómo te estás relacionando con el Señor? Necesitamos depender del Espíritu Santo y luego llenarnos del Espíritu para disfrutar la paz del Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:6? Vamos a ir a Romanos 8:6. Ya estamos ahí, para que no me pierdan. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra traducción dice, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que hace la mente puesta en la carne? Diga conmigo, me roba la paz. ¿Por qué? Porque la mente puesta en la carne no tiene paz porque desea, pero no puede tener. ¿Cuántas cosas hemos deseado en la carne y no hemos podido tener? Planifica, calcula, manipula, pero no puede hacer que ocurra nada. ¿Cuántas veces hemos planeado, hemos pensado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero con la mente puesta totalmente en las cosas de este mundo y nos olvidamos de Dios y nada se da? Y la mente puesta en la carne imagina cosas, pero luego no puede hacer la realidad. Por eso le dicen a uno, sueñe que eso relaja, y si sueña despierto mejor, porque puede controlar su mente. La mente puesta en la carne especula cosas que no corresponden a la verdad. Por ejemplo, un celoso. Una persona celosa se imagina, especula, inventa y todo. Se montan unas películas que uno dice, Dios mío, deberían trabajar en Hollywood, ¿cierto? La mente puesta en la carne está centrada en el yo. Y como yo nunca estoy satisfecho con lo que tengo, entonces voy a ser infeliz y nunca voy a tener paz. Por eso la paz de una mente puesta en la carne no existe. Mientras que la mente puesta en el Espíritu trae vida y trae paz. ¿Por qué? Porque una mente enfocada en el Espíritu está enfocada en lo que Dios quiere. Está satisfecha con lo que Dios dispone, sea que nos guste o sea que no nos guste. Sea que uno diga, ay, tan bueno, Señor, esto era lo que yo quería, o no, Señor, ay, ¿cómo me vas a mandar para allá? ¿Cómo voy a tener que hacer esto? No quiero. Pero trae paz porque el Señor es quien dispone en nuestro corazón. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos, el Espíritu Santo no moraba en los discípulos.
Por eso ellos estaban enloquecidos. Pero el Señor Jesús les dijo, vea, el Espíritu Santo va a venir y los va a llenar. Por eso mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cuál es esa paz? Diga conmigo, el Espíritu Santo morando en mi vida. La paz no es un estado mental. La paz no es un pensamiento positivo. La paz que no es de este mundo tiene nombre propio y se llama Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios trasciende el entendimiento, porque es una paz que no depende de nosotros, es una paz que no depende de mis circunstancias, así como el gozo que veíamos el miércoles, no depende de si yo estoy bien o no estoy bien, si estoy sano o no, si tengo provisión o no, si tengo problemas o no. Mi gozo depende de mi relación con el Espíritu Santo, de mi relación con el Señor, de cuánto yo conozca al Señor. Y así como el gozo depende de mi relación con Dios, la paz también. Porque la paz no depende de mi habilidad, sino del poder del Señor. Una paz que no depende de mis emociones, sino de mi relación con el Señor. Una paz que no depende de mi éxito, sino de los propósitos de Dios. ¿Cuánta gente exitosa hay en esta tierra? ¿Y cuántos de esos exitosos pueden sentirse tranquilos, confiados y en paz en medio de una guerra? Son los primeros que salen a esconderse, los primeros que se enloquecen y salen a hacer cosas que uno dice es tan ilógico, ¿cierto? Cuando Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, agrega una frase muy importante y es, yo no se las doy como el mundo se la da. Y lo que él está diciendo es, en el mundo pueden encontrar una paz. Una paz que no podemos confundir con la paz del Señor, con la paz que da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces la paz que da el mundo es una paz que se busca a través del escapismo. ¿Cuántos métodos de escape tenemos usted y yo para sentirnos en paz? Muchos. Muchos de esos métodos de escape a veces ni nos damos cuenta que nos estamos escapando. Cuando usted tiene problemas en su casa, ¿qué hace para encontrar la paz? Se puede refugiar en el trabajo, se refugia en el paseo. Ay, no, estoy tan cansada, hay tantos conflictos, lo que yo necesito es un paseo. Y me voy de viaje. Y regreso a los 8 días y encuentro el mismo caos. Nos escapamos, evitamos la confrontación. Ay, no, yo prefiero evitar las personas que me roban la paz. Yo no voy a hablar con tal persona porque es que me roba la paz. No, yo no puedo con esa persona. Yo no voy a tratar ciertos temas con mi pareja, con mis hijos, porque se arma el caos y me roban la paz. Evitamos los problemas. A veces no queremos afrontarlos para poder decir que estamos en paz. Oiga, no, yo vivo en una paz en mi casa, pero no toque ciertos puntos negros porque ahí se arma la de Troya ya. O muchas veces negamos la existencia de los problemas o utilizamos el placer para encubrirlos. Muchos se drogan, muchos se alcoholizan, muchos se refugian en la pornografía, en el sexo, en el adulterio, en la fornicación. Muchos se refugian en un montón de cosas para poder sentirse en paz, si es que a eso le podemos llamar paz. A esa paz la podemos llamar la paz de la evasión, la paz del placer, la paz del momento, pero esa paz es irreal. Esa paz es una forma de escaparnos y de negarnos a la realidad que estamos viviendo. Uno puede negarse a la realidad que está viviendo. La mente puede imaginar, la mente puede planear, planificar y escaparse. Y en ese escaparse mucha gente termina en el loquero. En el loquero, como digo yo. Terminan en el psiquiatra, terminan en casas de reposo porque su mente no puede sentir la paz que da el Señor,
porque no tienen el Espíritu. Porque es una paz que no perdura, es una paz, diga conmigo, es una paz temporal, es una paz ingenua que no perdura. ¿Cuánto dura la paz temporal? Hasta que se me acabe la plata. Yo lo viví. Cuando nosotros estuvimos en crisis matrimonial, que mi esposo no trabajaba, mi vida, bueno, sí trabajaba, pero no producía. No producía lo suficiente para sostener el hogar, sino para sostener el negocio en el que se metió. Mi vida era un caos y un estrés hasta noviembre. De julio a noviembre yo estaba estresada, debiendo un poquito aquí, un poquito allá, y yo decía, lo voy a dejar, ya no quiero más, no quiero, no puedo. En una inestabilidad completa, hasta que llegaba diciembre, y en diciembre nos daban prima, nos daban aguinaldo, nos daban el sueldo, yo trabajaba horas extras, y la paz volvía a mi corazón. Y yo decía, te amo otra vez aquí, tranquila, porque tenía plata en el bolsillo y tenía con qué cubrir las deudas, y listo. Llegaba mitad de enero, se acababa la plata y otra vez empezaba el caos en mi cabeza, en mi mente. Entonces esa paz temporal dura hasta que se acabe la plata, hasta que venga la inestabilidad económica. Esa paz está mientras yo estoy sana. Cuando yo estoy sano, estoy en paz. Cuando llega la enfermedad, a mí, a mi familia, a mis seres queridos, se me acabó la paz. Y empieza uno, como ve uno algunos por ahí, comiéndose las uñas, arrancándose el pelo, desesperados, corriendo a un lado, corriendo al otro, porque esa paz era una paz ignorante, ignorante de las circunstancias, ignorante de que era pasajera, ignorante de que se iba a acabar. Mientras que la paz que el Señor nos da es una paz que no se puede comprar. ¿Por qué? Porque costó precio y precio de sangre. Es una paz que solamente viene a través de Jesucristo. Y esa paz no resulta de hacer lo que nosotros queremos, sino de hacer lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. A veces queremos algo y Dios dice que no. Y como Dios dijo que no, entonces yo no tengo paz. Pero después mi mente va diciendo, no, pero es que eso parece bueno, eso se ve como bueno. Conocemos a alguien que le dijo al Señor, regálame una casa. Y la primera casa que vio dijo, esa es. Se me dio todo. Yo siento paz del Señor, esa es la casa. Escaleras arriba. Se fue a vivir a su casa. Y a los 6 meses ya le dolían las rodillas y no podía subir las escaleras. ¿Qué pasó ahí? Hizo su voluntad, porque pensó que venía de parte del Señor, porque se le dio la economía, porque se le dieron de fácil los papeles, entonces eso viene de Dios. Ahora no vive en su casa. ¿Eso venía de Dios? Pero somos tercos y nos queremos hacer creer a nosotros mismos que las cosas, que cuando Dios dice no, yo puedo voltear en mi mente y decir sí. Y luego entonces estoy en paz porque yo hice mi voluntad. Y esa paz dura hasta que Dios empieza a ponernos consecuencias por nuestra desobediencia. Cuando Dios empieza a poner consecuencias por nuestra desobediencia, entra el caos. Y cuando Dios hace eso, no solo se nos va la paz, sino que también empezamos a enojarnos, porque no entendemos por qué pasa esto, Señor, si yo hice lo que consideraba que era tu voluntad, y porque esa voluntad que yo creí que hice me trajo paz. Pero el Señor nos dice que tú no hiciste mi voluntad, hiciste la voluntad de tu carne, y tu paz no era una paz verdadera. Tu paz era algo que se llama complacencia. ¿Cuántas veces nos complacemos a nosotros mismos? Los diabéticos, vea, usted no puede comer azúcar. Ay, no, el brownie me está llamando. El arequipe me está llamando. Y en la complacencia, vamos un poquito.
Y al otro día, qué borrachera, qué maluqué. Me mareé, me desmayé, me dio el soponcio. Ahí vienen las consecuencias de nuestra complacencia. Puede ser que en el momento lo disfrutamos, sí, pero no era la voluntad del Señor, porque el Señor ya nos ha hablado y ya nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros. Amén. La paz de Cristo no tiene nada que ver con sentimientos o emocionalismo. No consiste en una actitud que tomamos ante la vida y no es positivismo. No es optimismo, no es escapismo, no es placer para adormecer el dolor, no es negar la realidad, no es complacer la carne. ¿Qué es la paz de Cristo? Es un estado en el que la mente de la persona está tranquila, porque el Espíritu Santo está en reposo en nuestra vida y porque sabemos que nuestra vida no está fuera del control de Dios. Porque hemos entendido que las dificultades que pasamos están bajo la soberanía de Dios. El Señor me ha llevado a entender que nuestro temor, nuestra falta de paz, de gozo y de amor están marcadas por nuestra imposibilidad de conocer el futuro. Como yo no conozco mi mañana, yo me puedo sentar a preocuparme por todo. Que si mis hijos salieron, que si los va a pisar un carro, que si se los van a robar, si yo los llevo para el colegio y los abusan, si yo lo mando para la tienda y se va y no vuelve, si me lo roban, si se desaparecen, si mañana se mueren, si yo mañana estoy enfermo, si no tengo con qué pagar esto, si me echan del trabajo. Y nos empezamos a imaginar un futuro donde usted y yo no tenemos control de nada. Y allí es donde la paz se va. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos que Dios es soberano, que en su vida y en mi vida nada de lo que pasa está fuera del control de Dios, yo puedo descansar y decir, Señor, como yo le dije un día, Señor, ¿sabe que yo no puedo cuidar a mi hijo a donde él vaya? Pero usted sí. Me voy a volver viejita, arrugada y canosa, estresándome por un hijo que no puedo cuidar. Usted tiene el control de él. Si usted no lo cuida, yo no lo puedo cuidar. Si se va y no vuelve, era su voluntad. Es su soberanía la que gobierna en mi vida. Y es la soberanía de Dios cuando nosotros la entendemos, que Dios tiene el control de todo lo que nos da paz. Pero la mayoría de nosotros no hemos conocido a Cristo y no conocemos su paz. Por eso nuestra mente no está quieta, nuestro espíritu no es apacible y nuestra vida está caracterizada por un estado de ansiedad, más que por un estado de quietud. Amén. ¿Cuáles son los requisitos para disfrutar de nuestra paz interior, de la que el Señor da, de esa paz que no es de este mundo? Primero necesitamos tener paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. ¿Recuerdan el primero y más importante de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién más? Al prójimo y a mí mismo. Hay tres actores en este mandamiento: Dios, el prójimo y yo. Pero a veces mí mismo no se ama, entonces mí mismo no puede amar al prójimo y menos va a poder amar a Dios, aunque nos llenemos la boca diciendo, Señor, te amo, Señor, te adoro. No. Necesitamos la paz con Dios, la paz con nosotros y la paz con los demás. Nuestra paz con Dios, ya lo leímos en Romanos 5:1, fue establecido a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. Y para disfrutar de la paz de Dios necesitamos confiar en el carácter de Dios, en los propósitos de Dios y en las promesas del Señor. ¿Qué dice Isaías 26:3? Se los voy a leer. Hay una traducción nueva, no la conocía, Reina Valera, actualizada del 2015. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí ven que hay una relación entre confianza y paz? Si yo no confío en Dios, si mi pensamiento no persevera en el Señor,
No busque paz, porque no la va a encontrar. No va a encontrar paz. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Pero nuestro grado de fe aumenta nuestra paz. Por el contrario, nuestra incredulidad aumenta nuestra desconfianza. La desconfianza aumenta la ansiedad. La incredulidad crea un caos en nuestra vida y en nuestra mente. ¿Qué le pasó a Pedro en medio de la tormenta que vio que venía un fantasma? Y el Señor le dijo, soy yo, y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro sale todo confiado, todo pachá, caminando sobre las aguas, y de repente llegó a su mente la desconfianza, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir. Se empezó a hundir, ¿y qué le dijo a Jesús? Hombre de poca fe. Así es que para disfrutar de esa paz interior necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en el carácter, en los propósitos y en las promesas de Dios. Yo necesito confiar en medio de la enfermedad, no solo en la soberanía de Dios, sino en que Dios es mi sanador. Y que Dios nos sana siempre cuando yo le digo, ¿saben cuál es nuestro desespero en la oración que el Señor me ha llevado a entender? Ustedes no oran para que yo obre, para que yo haga mi voluntad. Ustedes oran para que su voluntad sea hecha por mí. Por eso es que muchas veces no vemos respuesta de Dios. Porque nuestra oración no va dirigida a glorificar el nombre del Señor, sino a que el Señor haga mi voluntad. Y esa forma de orar no trae respuesta. Lo segundo es que para disfrutar la paz del Señor necesitamos entregar cada aspecto de nuestra vida al Señor. Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿A quién fortalece el Señor? No a todo el que dice Señor te amo, ni a todo el que va a la iglesia, ni a todo el que tiene a Dios en su boca, sino a todo aquel que ha entregado su vida por completo al Señor. Cuando nuestro compromiso es a medias, lo más probable es que no podamos experimentar la paz del Señor, porque nuestro corazón está dividido, y un corazón dividido no tiene paz. Como dice uno, tiene una pata adentro y una pata afuera. O piensa en las cosas del mundo o piensa en las cosas del Señor. La paz de Dios Padre le costó mucho, le costó a su Hijo único. ¿Y ustedes creen que una paz que costó tanto, el Señor está dispuesto a dársela a aquellos que quieren comprometerse nomás un poquito a la causa? No más un poquito ahí, no, yo busco al Señor ahí cuando me quede tiempo. Yo hago parte de la familia de Cristo cuando pueda. Le hablo al que me conviene, al que yo quiera. Hago mi voluntad y no la del Señor. ¿Ustedes saben por qué los discípulos no tenían paz el jueves antes de que al Señor Jesús lo crucificaran? Porque su corazón estaba dividido, porque ellos no se habían entregado por completo a la causa y porque, como dice Guillermo, no tenían al Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos convence a nosotros de amar la causa de Cristo? El Espíritu Santo. Cuando usted ve a un creyente, alguien que va a una iglesia por ahí medio turuleto, por ahí con como que sí, como que no, le falta el Espíritu Santo. No es alguien que se haya convertido. ¿Qué pasó el viernes? El viernes cuando a Jesús lo crucificaron. ¿Dónde estaba la gente? ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaba el Pedro que decía, Señor, si me es posible hasta la muerte voy contigo? ¿Dónde estaba? ¿Saben quién quedó? Juan. Juan no se despegaba de Jesús.
Juan se identificó tanto con Jesús que dijo el discípulo amado. Jesús nunca dijo, Juan, tú eres mi discípulo amado, porque eso sería haber mostrado preferencia por alguien. Y a eso no vino. Incluso cuando esta mamá se acercó y le dijo, Señor, cuando estés en tu gloria, sienta a mi hijo a la derecha y al otro a la izquierda. El Señor le, ¿qué hubo? ¿Qué hubo pues? El Señor no mostró preferencia por nadie. Juan se identificó con Jesús y con la causa y eso lo llevó a permanecer al lado del maestro, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba y aún en medio de ese momento tan difícil. Pero muchos se asemejan a los discípulos que abandonan al maestro en momento de la prueba. En momentos de dificultades, como el que hemos estado viviendo aquí, ¿por qué se fueron tantos? Ni siquiera se despidieron, ni siquiera preguntaron, ni siquiera averiguaron. ¿Qué es lo que está pasando? No se acercaron nunca al pastor ni a mí a preguntarnos nada. Creyeron lo que quisieron creer y salieron despavoridos como gallinas cuando se les abre el gallinero. Y atrape una gallina cuando le vuela. Coger gallinas es de las cosas más difíciles y aburridoras del mundo. Mi mamá me decía, anda, cógeme la gallina. No, mándeme a barrer, a trapear, a limpiar el gallinero. No me mande a perseguir esos animales que no se dejan caer por ningún lado. Atrápelos pues. Ahí no hay relación con el Señor. Amén. ¿Qué más necesitamos? Diga conmigo. Yo necesito, para tener paz, cultivar la oración y tener una disposición de gratitud. Mire, la carta a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mira que el versículo tiene un orden. El versículo no dice, la paz del Señor los guardará para que ustedes puedan orar y ser agradecidos. No, usted está afanoso, cálmese, bájele las revoluciones. Usted necesita algo, espérese. ¿Ya presentó con oración, súplica y ruego su petición al Señor? ¿O fue dijo, Señor, pero mire, y ya, amén? En nombre de Jesús, amén. Estoy afanoso, desesperado, Señor, gracias por el desayuno, el almuerzo y la comida, en el nombre de Jesús, amén. Ese es Garfield, que no piensa y no en comida. Necesitamos cultivar la oración, necesitamos cultivar la gratitud con el Señor. El resultado de cultivar la oración y la gratitud es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no es de este mundo. Esa paz que llevó a Pablo a estar tranquilo en medio de la tormenta y el naufragio. Esa paz que llevó a Moisés a pasar el desierto 40 años con un pueblo que yo creo que todos los días quería darle látigo. Esa paz que hizo que los amigos de Daniel estuviesen caminando y hablando tranquilos en medio del horno de fuego. Esa paz que hizo que Daniel se durmiera en el foso de los leones mientras el rey no pudo dormir. Pensando en el pobre Daniel, se me lo van a comer los leones, ahora yo qué, ¿a quién le voy a consultar? ¿Quién me va a ayudar? Por eso el rey madrugó, corrió, Daniel, todavía está vivo. Sí, aquí estoy, no me dejaron ni las uñas. No, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Esteban cuando lo estaban apedreando. ¿Qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? Míralo, ahí te los dejo, Señor. Señor, no le tomes en cuenta esto. No les tengas en cuenta esto. La paz de Noé en una barca en medio de un mundo inundado. Con las ventanas cerradas, un montón de animales que yo no me imagino a qué olía eso. A todo menos a bueno.
sin abrir ventanas porque estaba lloviendo y se le inundaba el arca. Pues yo entraría en ansiedad. Yo diría, me estoy muriendo, me está dando claustrofobia. Esa es la paz que sintió Noé, la que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y la paz que no podemos dejar pasar, la de Cristo en la cruz. Si alguien tuvo paz en esta tierra, fue Jesús. Por su relación con el Padre, por su confianza con el Padre, aún allí en la cruz vemos la paz de Jesús. Lo cuarto es que para disfrutar la paz no solo necesitamos leer la palabra, también debemos vivirla, amarla. Y a menos que usted y yo amemos la palabra de Dios, siempre vamos a estar cuestionando la bondad y la soberanía de Dios. Porque si usted y yo no amamos la palabra, si no conocemos al Dios que tenemos, siempre vamos a estar diciendo, Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué si usted es bueno, si usted es poderoso, por qué no cambia esta situación? Y no es preguntarle por qué, es amar aunque no entendamos, es aceptar aunque no entendamos, es entender que Dios es soberano, amén. Mira, hay algo aquí, y es que muchos cristianos leen la palabra de una manera selectiva. Y yo esos días escuchaba a un predicador que decía que las cajitas de promesas le han hecho muchísimo daño a la iglesia. Muchísimo. Y es porque nos hemos vuelto selectivos. Y al volvernos selectivos solamente queremos las palabras de bendición. Pero no vamos a las palabras donde tenemos que vivir la responsabilidad. Decimos la mitad del versículo. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y por lo general decimos, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y la primera parte qué? ¿Dónde está la primera parte? No queremos las responsabilidades de la palabra. Queremos apropiarnos de las promesas sin vivir la responsabilidad. Y el que ama la palabra de Dios la lee, la estudia, la escudriña, la memoriza, la atesora, la cumple, la enseña, la comparte, la defiende y la cuida para que no sea distorsionada. Usted y yo cuidamos la palabra del Señor para que no sea distorsionada. Vea, muchas veces escuchamos mentiras también dichas acerca de la palabra que uno dice, eso suena como verdad. Versículos tan sacados del contexto que uno dice, eso suena como verdad, me convence. Porque si a mí me cae como anillo al dedo, entonces yo digo, sí, eso como que sí es verdad. Pero eso no es lo que el Señor nos está mandando. Tenemos que cuidar la palabra para que no sea distorsionada. Amén. ¿Qué más necesitamos para disfrutar la paz interior? Obedecer. Diga conmigo, yo tengo que obedecer para disfrutar el gozo y para disfrutar la paz. La paz interior es el resultado de la obediencia, porque las personas en desobediencia no pueden tener paz ni reclamar las promesas del Señor. El Salmo 38, la Reina Valera del 2015 dice, no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Este salmista entendió que había perdido la paz a causa de su desobediencia. Y la desobediencia roba la paz, mientras que la obediencia da paz. Amén. Un caminar desobediente trae un alejamiento de Dios, y entre más lejos estemos de Dios, más intranquilos vamos a estar. ¿Qué más necesitamos para disfrutar la paz? Tenemos que vernos viviendo en Él.
vernos viviendo en Él y no en el mundo. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen que yo he vencido al mundo. Dígale al que está a su lado, dígale, todo el que es cristiano está en Cristo. ¿Tienes un problema? Y es que no todo cristiano tiene la actitud de verse en Cristo. ¿Usted se ve en Cristo? Vea, a veces nos vemos perdidos en el mundo. Uno quiere verse en Cristo, pero a veces la mente lo lleva a uno a verse perdido en Cristo. Y ahí es donde viene la identidad en Cristo. Cuando yo tengo una identidad con Cristo, yo me veo en Cristo. Cuando yo tengo un papá, yo sé, yo estoy confiada que aunque el mundo se caiga, ese Señor es mi papá. El Señor que está ahí sentado es el papá de mis 3 hijos. Y yo me puedo ir, mis hijos pueden ser desobedientes, podemos cortar relación, lo que sea, y Él siempre va a ser el papá de mis hijos. Eso no lo va a cambiar nadie. Cuando yo tengo identidad de hijo de Dios, no importa lo que pase, yo soy hijo de Dios. Y cuando yo me veo en Dios, confío en su providencia, confío en lo que Dios es, nada ni nadie me va a poder robar la paz. Y Pablo es un testimonio de esto porque Pablo siempre se veía en Cristo. Y podemos ver a Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy más cerquita de mi Rey. Estoy más cerquita de mi Dios. Mire, hay una historia de un predicador, un misionero, que fue enviado a Inglaterra, que pasó más de 50 años en Portugal predicando el Evangelio. Y llegó la Segunda Guerra Mundial y la cosa se puso peluda. Y él decidió mandar en un barco a su esposa, sus 4 hijos, su hermana y sus 3 hijos, para que no vivieran los horrores de la guerra, sino para que estuvieran más tranquilitos en Inglaterra. Él los manda en el barco y llega un domingo, bueno, no sé qué día era, no decía, se sube al altar y dice, me llegaron noticias de que mi familia ya está en paz en casa. Y predicó, hizo el servicio normal, predicó con su paz, su tranquilidad. Y resulta que la congregación al final se dio cuenta que antes de él subirse al altar le habían entregado una carta donde decía, el barco donde iba su familia fue alcanzado por un torpedo, el barco se hundió y toda su familia se murió. ¿Se paró a decir mentiras? No, su familia estaba a salvo en casa. ¿En cuál casa? En la casa permanente que tenemos, en la casa de Dios. ¿Por qué tenía esa paz y esa tranquilidad? Porque toda su familia amaba al Señor. A veces nos da miedo morirnos y es porque no sabemos si amamos al Señor. Pero esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entender que nuestro sufrimiento tiene sentido, propósito, significado, garantía y futuro hace que todas las cosas cooperen para bien. Y todo esto puede ser entendido cuando usted y yo estamos caminando en el Señor. Permanecer conectados a Dios, no de palabras, sino de hecho, nos da paz. Y diga conmigo, mi paz, la que Dios me da, no significa que no voy a tener problemas. ¿Las voy a tener? Sí. Pero porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero yo vencí al mundo, confíen que yo les doy paz, amén. Y lo último que necesitamos para disfrutar de la paz de Cristo, esta no nos gusta, ni 5. Dígale al que está a su lado, dígale, ¿usted tiene un carácter manso y humilde? ¿Cómo que un carácter menso? No.
manso y humilde. Ya vimos que es la mansedumbre, ¿cierto? Necesitamos un carácter manso y humilde. La humildad y la mansedumbre contribuyen a la paz. Porque, miren, muchas de nuestras inquietudes, molestias, irritaciones, enemistades con otros son producidas por el orgullo. ¿Qué hace el orgullo en nuestra vida? Diga conmigo, el orgullo se ofende, el orgullo se irrita y el orgullo reacciona fácilmente. Usted irritado, ofendido, ¿será que es manso y humilde? ¿Será que tiene paz? No, 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 ni poquito. ¿El orgullo sabe perdonar? El orgulloso perdona. Ah, no, que me pidan perdón a mí, es que yo no hice nada. Eso fue él, eso fue ella. Ella fue la que empezó, él fue el que me ofendió, es que no me entiende. No, que venga y me pida perdón. El orgullo no sabe perdonar. Y como consecuencia de esa falta de perdón viene la falta de paz. El orgullo no quiere buscar ayuda y prefiere permanecer en la ansiedad. El orgullo permanece rumiando las faltas del otro de manera compulsiva. ¿Ustedes saben qué es rumiar? ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? 4. Resulta que la vaca mastica, traga el primer estómago, regurgita y empieza a rumiar, va al segundo estómago, regurgita, vuelve y mastica, va al tercer estómago, regurgita, vuelve y mastica y va al último estómago. No sé, ustedes ven las vacas, si han visto vacas, esas vacas todo el día mastican. Ñam, 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 ñam. Y uno dice, pero ¿qué está masticando? Y yo no la veo comiendo pasto, está regurgitando de un estómago al otro, de un estómago al otro. Eso es lo que hace el orgullo. Trae a memoria una y otra vez la misma falta, una y otra vez, no buscando solución, buscando venganza. Buscando venganza. Y cuando nosotros buscamos venganza, no estamos en paz. No tenemos el espíritu. Y ese regurgitar y ese rumiar nos roba la paz. La persona orgullosa es la que frecuentemente teme que otros puedan adelantarse, haciendo perderle oportunidades que desean. Y eso roba la paz. Ah, no, es que yo tengo que ir de primera, yo tengo que hacer primero, yo tengo que presentar la propuesta primero, yo tengo que ser reconocido. Yo primero. Y eso nos roba la paz. Es más, el orgullo humano con regularidad vive preocupado por qué opinan de mí los demás. ¿Me van a aprobar los demás? Tengo que hacer algo para que me aprueben. Entonces, mis hermanos, el fruto del Espíritu es algo que debemos mostrar. Y si es algo que debemos mostrar, entonces la paz tiene que guardar relación con el resto de los hombres. Busquen la paz con todos, sin la cual nadie, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice Hebreos 12:14. Y el autor de Hebreos lo que está diciendo es que, vea, aquí hay una relación entre la paz y la santidad. Usted sin paz no puede ser santo. Y si no es santo, ni se le ocurre tocar la puerta del cielo que no le van a abrir. Allá, como dice el chiste, San Pedro no le va a abrir. ¿Quién es usted? Usted vivía peleando con todo el mundo. ¿No se acuerda todo lo que rumió? Todo lo que durmió también. Y no buscó al Señor. Los siervos de Cristo. ¿Aquí hay siervos de Cristo? Levante su mano, yo veo. ¿Y los otros qué son? Los siervos de Cristo no deben ser conocidos por tener un espíritu contencioso, sino por su deseo de ser pacificador. ¿Qué dice el sermón de las bienaventuranzas acerca de los pacificadores? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ah, no dice que bienaventurados los pacificadores porque recibirán paz.
Dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero dice, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Así que un hijo de Dios busca la paz. Ojo, la paz del espíritu. No la paz de, ay, voy a huir y voy a esconderme los problemas. Voy a evitar. Esa no es la paz. Y ya el Señor nos lo dijo, amén. Nuestro rol como hijos de Dios, ¿cuál es? Diga conmigo, complacer a Dios, no a mí mismo. Y complacer a Dios muchas veces cuesta, pero ese es nuestro rol. Y el que se encarga de que usted y yo cumplamos ese rol es el Espíritu Santo. Cuando nos da gozo, mansedumbre, paciencia, bondad, templanza, paz, fe, amor, dominio propio. El que se encarga de cambiar y transformar nuestra vida es el Espíritu de Dios. Así que si usted y yo vivimos en paz con Dios, vivimos en paz con nosotros mismos, vivimos en paz con los demás. Si no, no hay nada. Vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. A los colosenses Pablo les dijo que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén. Así es que tenemos un trabajo grande, mis hermanos, y es buscar la paz de Dios y no la paz del mundo. Encontrar las diferencias bien marcadas y bien notorias que el Señor nos habló en esta mañana de la paz que da el mundo y de la paz que da el Señor. Que aunque se pueden asemejar y se pueden parecer mucho, pueden venir, así como venían nuestros morochos, en el mismo empaque, en la misma barriga del mismo papá y de la misma mamá. Esos dos no se parecen ni en el color siquiera, ni en la curva de las orejas se parecen. Así es que la paz que viene del mundo y la paz que viene de Dios, aunque pareciera que viene en el mismo empaque, no tiene nada que ver la una con la otra. Son completamente diferentes. Amén. Roguémosle al Señor esta mañana para que esa paz que Él da a través de su Santo Espíritu realmente podamos vivirla en nuestro corazón a través de una búsqueda constante y una búsqueda incansable de su presencia. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque la paz que nos das viene primero con tu gracia. Esa gracia que nos salvó. Esa gracia que te llevó a entregarte en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Esa gracia que hizo venir a morar en nosotros el Espíritu Santo. Esa gracia que hizo que nosotros pudiésemos ser templo, pudiésemos ser morada de tu Santo Espíritu. Esa gracia, Señor, que nos dice, no es lo mucho que hagas, es lo que yo ya hice en ti, lo que hace que seas esa morada para el Espíritu. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres quien nos ha regenerado, tú eres quien nos ha cambiado, tú eres quien nos ha convencido de que Jesucristo es más que suficiente para nosotros. Tú eres quien nos convence que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un Padre justo, pero que tenemos un Padre santo y que a vivir en santidad nos ha llamado. Tú eres quien nos enseña y nos revela las Escrituras para que glorifiquemos al Hijo y en el Hijo sea glorificado el Padre. Por eso rogamos a ti, precioso Rey, en esta mañana, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a vivir con fruto abundante de tu Santo Espíritu en nuestra vida, que nos ayudes a equilibrar, Señor, aquellas áreas donde todavía no hemos sido regenerados, no porque tú no quieras, sino porque nos ha costado, porque nos da dificultad o simplemente porque no queremos entregarte. Señor, queremos vivir en obediencia. Tráenos al arrepentimiento a través de tu palabra. Muéstranos la luz a través de tu palabra y como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay perversidad en mi corazón. Cambia y transforma, Señor, todo aquello que está mal en nosotros, pero que podamos ver
lo que a ti no te gusta, renunciar a esto, Señor, y hacer tu voluntad, porque en tu presencia hay gozo y hay delicias a tu diestra, y esas son las delicias que queremos vivir. Vivir una vida para ti, una vida que te honre, una vida que te complazca, una vida que le muestre a los demás que en nuestro ser, que en nuestro corazón habita el Espíritu de Dios, un espíritu lleno de poder, de gracia, de sabiduría, que nosotros tenemos al Dios vivo, que cambia y que transforma, y que todo nuestro ser pueda mostrarte, que todas nuestras acciones puedan mostrarte a ti, precioso Jesús. Por eso a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza y te decimos, te necesitamos, Señor, sin ti no podemos. Tú eres nuestro motor, eres nuestra vida, eres nuestro todo en todo, Señor. A ti te alabamos, precioso Jesús. A ti la honra por siempre y para siempre. Amén y amén.